Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Mi nombre es Gabriela Vega, soy la encargada de mercadeo para Corporación Consulting. El día de hoy en esta charla, que va muy enfocado a todo el tema de análisis de datos, a BI, a Power BI, em, tenemos a mi compañero Eric Arce Hernández. Eric Arce es un ingeniero en data, ¿verdad? Un ingeniero en información. Él tiene 5 años de experiencia, es acá de Costa Rica y tiene entre sus certificaciones, acá hemos sacado las más importantes, que es el tema de Tableau y Scrum. Obviamente él está capacitado y está muy especializado en todo lo que es la parte de BI, tanto la parte de Microsoft también y de Power BI. Eric tiene muchísima experiencia, entonces cualquier duda, cualquier consulta que ustedes desean hacerle a Eric, pueden levantarnos la manita o ponernos en el chat alguna pregunta que mi compañera Caroline o yo les estaríamos respondiendo o interrumpiendo a Eric para que les pueda dar una respuesta. Entonces los dejo con Eric para entrar en materia de la charla. Muchas gracias, Gaby. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos por tomarse el tiempo de estar acá. Como ya bien lo decía Gaby, tengo aproximadamente 5 años, un poquito más, de desarrollarme en el área de inteligencia de negocios o de BI en distintos sectores, ¿verdad? Desde banca, telecomunicaciones, tecnología, y ahí les voy a ir contando un poquito sobre qué ha pasado. Eh, este curso a mí me interesa mucho el hecho de que los reportes no sean tan planos como estamos acostumbrados, de que el análisis sea un poquito más interactivo, que podamos tener ayudas visuales que complementen un poquito los datos y a la vez, obviamente, nos den la información que requerimos, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso el webinar se llama así, el proceso interactivo y dinámico de la visualización de datos. Y eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? Que un reporte no solo sea números, que no solo sea información, sino que también tenga un balance visual y que nos ayude a interpretarlo de una forma menos cansada, por decirlo de alguna forma, sino que sea más sencillo de interpretar. Este es básicamente el contenido que tenemos para hoy. Vamos a ver inicialmente qué es la inteligencia de negocios, el concepto técnico y los puntos en general, que sería la preparación y la limpieza de datos. Y vamos a irlo desglosando por varias filminas. Después viene toda la parte del desarrollo de la visualización y los elementos interactivos y ayudas visuales. Tal vez ahí para el tema de preguntas, yo creo que lo podríamos hacer una vez que terminamos cada tema o cada filmina. Ahí si alguno tiene una pregunta o igual si va surgiendo alguna pregunta, pues lo escriben por el chat, levantan la mano y mis compañeras Caroline o Gaby les van a ir dando el, el pase. Entonces, igual me gustaría que fuera un poquito interactivo y tal vez si alguien me quisiera responder qué es inteligencia de negocios o qué entienden por ese concepto, si lo aplican en sus empresas, si se desarrollan en esta área. Si alguien tal vez por ahí me puede decir qué entienden por inteligencia de negocios o cómo la desarrollan. Ok. Bueno, el término técnico, Business Intelligence o BI, hace referencia al uso de estrategias o herramientas que sirven para transformar información en conocimiento con el objetivo de mejorar el proceso de la toma de decisiones de una empresa. Es el concepto técnico, pero aquí entran a jugar muchos factores, ¿verdad? Y yo creo que lo que más rescato yo del concepto de inteligencia de negocios o de BI es la toma de decisiones. Definitivamente para eso creamos un reporte, para eso analizamos los datos, para eso buscamos que la información sea clara, precisa, eficaz,
y al final lo que quieren nuestros clientes internos o externos es que la información sea concreta, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre rescato y le digo a la gente es que al final BI está rodeado de muchas cosas, pero su punto más importante es ese, la toma de decisiones, ¿verdad? Porque al final los datos están hechos para la toma de decisiones. Hablemos de la preparación y la limpieza de los datos. ¿Qué es eso? ¿Qué es la preparación y la limpieza de los datos? ¿Por qué prepararlos? ¿Verdad? Una de las cosas que indiscutiblemente nos ayuda a la preparación y la limpieza de datos es el orden, ¿verdad? El hecho de tener un orden específico, de saber dónde está cada cosa, de cuando ya voy a desarrollar, entender cada uno de los conceptos y no tener que andar navegando entre bases de datos o fuentes o distintas cosas de donde yo esté extrayendo mi información. Entonces ese es uno de los puntos más importantes y que hay que tener clarísimo, yo creo, en general, a nivel de datos, el orden es primordial. Como punto número dos, nos ayuda en la parte de la estandarización, ¿verdad? Que la estandarización estamos hablando de que todo se mantenga en una misma línea, ya sea en cuanto a preparación de columnas de texto, de número, alfanumérica, etcétera, ¿verdad? Entonces que al final, cuando ya vamos a empezar a desarrollar las visualizaciones, todo esté estandarizado y eso nos lleve al tercer punto, que es la productividad. La productividad, después de tener orden y de estandarizar, nos va a dar ese punto alto, ¿verdad? Al final de la preparación de los datos y nos va a generar que el reporte, que la solución, que lo que estemos haciendo nosotros sea muchísimo más productivo, más ágil, mucho más rápido, que logre dar el mensaje que queremos y que al final sirva para lo que hablábamos ahorita, que es la toma de decisiones. Entonces, es súper importante ser ordenados. Yo creo que a nivel de datos en general y en tecnología, pero a nivel de datos, el orden es súper, súper importante. La estandarización nos ayuda a que todo se mantenga bajo una misma línea, por decirlo de alguna forma. Y estos dos puntos llevan al tercero, que va a hacer que seamos productivos, que al tener orden, al tener todo estandarizado, a la hora de desarrollar, sea más fácil, sea más ágil, sea más sencilla la, eh, la creación de los reportes. Otra de las cosas que es súper importante a la hora de generar un reporte, un informe, es las preguntas de negocio, ¿verdad? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son importantes las preguntas de negocio? Bueno, definitivamente nosotros no podemos llegar a hacer un reporte sin ningún concepto, sin ninguna idea, sin ningún criterio. Entonces, las preguntas de negocio son parte de nuestro trabajo como desarrolladores de visualizaciones o de análisis de datos. ¿Por qué? Porque si no, no podemos quedar así, ¿verdad? No podemos llegar y a la hora de desarrollar no saber qué vamos a hacer. Entonces, es muy importante tener claro qué es lo que quiere mi cliente, tanto cuando hablemos de cliente, estamos hablando interno como externo, ¿verdad? Ya sea una empresa a la que le doy servicios o mi cliente interno, que ya sea mi jefatura directa o las gerencias o a quien yo le haga los reportes. Entonces, es súper importante definir qué quiere mi cliente, para qué necesita el reporte, eh, cuál es el fin, qué datos quiere ver, etcétera. Esas son las preguntas de negocio que nosotros tenemos que definir claramente antes de desarrollar un reporte, una visualización, un informe, etcétera. Otro de los puntos súper, súper importantes a nivel de creación de visualizaciones de datos y que a veces llega a fallar o que a veces nos consultan o nos devuelven un reporte, por decirlo de alguna forma, cuando lo entregamos es
el conocer a su cliente, y con conocer a su cliente me refiero en general, y va muy ligado a la parte del desarrollo de la visualización y las preguntas de negocio. ¿Qué es conocer a su cliente? Bueno, pasa que, por ejemplo, algunas gerencias o algunos clientes prefieren los datos en valores porcentuales, por ejemplo. Pasa que a algunos les gusta ver solo tablas de datos. Hay algunos que les gusta ver únicamente valores numerales sin decimales. Hay otros que les gusta, por ejemplo, en banca, la mayoría les gusta ver al menos dos decimales. Todo ese tipo de cosas, conocer cómo mi cliente interpreta los datos, cómo mi cliente necesita visualizar los datos, y generarle esa facilidad, ¿verdad? Pero es súper importante conocer, y si yo no lo conozco, pues me toca agregarlo a las preguntas, ¿verdad? Decirle, bueno, ¿cómo quiere ver esta parte? ¿Cómo quiere ver este gráfico? ¿Quiere verlo en valores porcentuales? ¿Quiere que tenga cantidad y valor porcentual? Por ejemplo, todo ese tipo de cosas nos toca desarrollar a nosotros durante el proceso que lleva desarrollar una vista o una solución de datos. Una de las cosas también que es súper importante es el prototipado, ¿verdad? El prototipado, para los que no conocen ese concepto, o el prototipo, es una vez que ya tengo las preguntas de negocio, que ya conozco a mi cliente, entonces yo no puedo llegar a desarrollar sin alguna idea, ¿verdad? La idea más bien sería que yo llegue y que, una vez teniendo claro los conceptos que vimos anteriormente, entonces ya yo pueda desarrollar en mi cabeza y después plasmarlo en una imagen. ¿Cómo voy a presentarle, con base en las solicitudes o con base en los requerimientos, a mi cliente el reporte que me pidió, ¿verdad? Entonces hablemos de imágenes, hablemos de gráficos, hablemos de tablas, hablemos de lo que a ustedes se les ocurra, pero plasmémoslo en una hoja de Excel, en un Word, ya sea dibujado en un Paint, como a ustedes se les ocurra, pero dibujémoslo. Incluso tenemos herramientas también que sirven para prototipado, pero plasmémoslo como ustedes gusten, ¿verdad? Qué sé yo, que necesitan un gráfico de tacómetro, un gráfico de pastel o un gráfico de barras, entonces me voy a Google y pongo un gráfico de barras. Al final lo que yo le voy a presentar es un previo o un preview del producto final que quiero mostrarle a mi cliente. Es súper importante. ¿Por qué? Porque en esa etapa del prototipado, si yo se lo presento a mi cliente antes de darle el producto final, él me va a decir, bueno, esta parte me gusta, podemos cambiar esto, ¿verdad? Y eso no me va a generar un reproceso ya cuando esté en la parte del desarrollo como tal, lo que va para producción. Entonces, sí es súper importante mostrar un prototipo, sea de una pestaña, sea de muchas pestañas o sea de varios reportes. Sí es importante siempre. Ojalá que tenga, si ustedes le van a agregar un hipervínculo, si le van a agregar alguna funcionalidad de, de movimiento interactiva, que sea prácticamente igual, ¿verdad? O si no, lo especificamos, ¿verdad? Si tenemos un botón, si ponemos un botón en la pantalla que dice que eso me lleva al menú, entonces si no podemos crearlo interactivo dentro del prototipo, lo especificamos en una línea debajo, en un cuadrito de texto, qué sé yo, el dibujito o el icono de casita me va a llevar a la pantalla de inicio, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas tenemos que ser muy específicos, nuevamente, para no generar reprocesos, para que no entreguemos y ahora sí nos digan, bueno, le faltó esto o cámbieme esto, ¿verdad? Entonces es súper importante eh, prototipar. En cuanto al prototipado, yo siempre digo que una de las cosas que debemos hacer es ponernos en los zapatos de nuestro cliente, de la persona que nos está pidiendo esa solución, ¿verdad? Pónganse en los zapatos de su jefe, de su cliente, de la gerencia, de la dirección, de la junta directiva,
y qué es todo lo que ellos se imaginarían que quieren ver en ese reporte. Entonces, eso complementado a las preguntas de negocio, eso complementado a conocer a mi cliente, pónganse ustedes dentro de los zapatos de ellos y empiecen a analizar un poquito, ¿verdad? Empiecen a pensar, bueno, esto, qué sé yo, las ventas a nivel general me van las ventas, un porcentaje de ventas en general es un número muy grande, ¿verdad? Que puede desglosarse de muchas formas. Y si tal vez ellos me pidieron únicamente el porcentaje de ventas anual, mejor ir pensando en cómo desglosar esas ventas, porque muy probablemente cuando ellos vean, qué sé yo, que el 60% de las ventas o que caímos en ventas, van a querer ver por qué caímos, ¿verdad? Entonces es súper importante también pensar, ser un poquito proactivos a la hora de desarrollar el prototipado y llevarles esa información de más, ese valor agregado que ellos no nos pidieron para también ir un paso adelante y que las visualizaciones se vayan dando ese más importancia de lo que ellos ya entienden que van a tener en su reporte. Entonces, súper importante a nivel de prototipos, a nivel de información, a nivel de datos, que siempre nos coloquemos en los zapatos de nuestros clientes, de la gente que nos está pidiendo el reporte, independientemente de quién sea, y creer nosotros que estamos en esa posición y desarrollar, dejar volar nuestra imaginación para ver qué más podemos sacar de la información que tenemos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o estamos claros. Ok. En cuanto al desarrollo de la visualización, es muy importante y si ustedes ven, una de las cosas que le quiero mostrar en esta presentación es que siempre he estado poniendo un poquito una imagen animada o algo que desconcentre un poquito el ojo, por decirlo de alguna forma, y nos lleve a compensar lo que vemos en la pantalla, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que es súper importante a la hora ya de empezar a desarrollar, teniendo muy claros los conceptos que vimos anteriormente, es el enfoque. Somos a la hora de empezar a desarrollar un reporte, califiquémonos como un creativo, ¿verdad? Como un desarrollador, como un director, como lo que ustedes quieran. Imagínense que lo que ustedes están generando, o denle más bien el valor que ustedes saben que va a tener ese reporte, ¿verdad? Nunca piensen que es un reporte sencillo, sino sean muy específicos, mucho enfoque, porque al final nuestros reportes van a generar lo que decíamos al principio, una toma de decisiones, un valor agregado a la empresa, nos van a dar alertas, etcétera, todo ese tipo de cosas que generan los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos obviamente que tener para desarrollar un reporte? Primeramente, herramientas, ¿verdad? Independientemente de la herramienta que utilicemos, hablemos de una herramienta de visualización de Excel, Power BI, Tableau, Google Analytics, entre todas las muchísimas herramientas que hay a nivel de visualización de datos, tenemos que tener una de estas herramientas que conozcamos bien, que sepamos cómo se desarrollan, que sepamos cómo manejarlas y tener fundamentos, ¿verdad? Para poder desarrollar sobre esa herramienta. Y obviamente una base de datos, ¿verdad? La base de datos que preparamos, que ya limpiamos, que tenemos ya clarísima, que nosotros conocemos, que la estudiamos, que sabemos dónde está cada cosa, que ya cambiamos el nombre, etc. Y otra de las cosas es la comprensión del negocio, ¿verdad? Es decir, tengo que tener clarísimo en qué tipo de negocio me estoy desarrollando, ¿verdad? Si me estoy desarrollando en el área de tecnología, si me estoy desarrollando en el área de telecomunicaciones, si me estoy desarrollando en el área de banca y finanzas, etcétera. Tengo que tener clarísimo
el negocio en el que me estoy desenvolviendo, para el que estoy desarrollando, porque al final eso me va a dar una visión más allá también de lo que estoy haciendo. Los clientes, es lo que les hablaba ahorita, ¿verdad? Conocer a los clientes, conocer el público meta de mi negocio, conocer hasta quién va a llegar mi reporte, ¿verdad? Si lo va a consultar una persona o si lo van a consultar 100, si mi reporte va a ser solo a nivel interno o si va a estar publicado, qué sé yo, en una web para consulta pública. Todo ese tipo de cosas yo tengo que conocerlo y a partir de eso basarme en el desarrollo. Este es súper importante, yo creo que es uno de los más importantes, tener clarísimos los KPIs, ¿verdad? O las metas, lo que está definido para el cumplimiento y el desarrollo del negocio, porque no puedo desarrollar, es lo que les decía inicialmente, si yo no conozco cuáles son las métricas, cuáles son las metas, cuáles son las cosas que quiere ver mi cliente, qué necesidades tiene mi cliente, qué, qué información quiere ver mi cliente, todo lo que va a llevar a tomar una decisión a la gerencia, a la dirección, a la jefatura, etcétera, ¿verdad? Entonces los KPIs siempre tienen que estar clarísimos, sobre todo nosotros entenderlos, ¿verdad? Nosotros tenemos que entenderlos y estar muy empapados de los KPIs y las metas que tenga mi cliente o mi empresa como tal, ¿verdad? Conceptos, ¿a qué me refiero con conceptos? Conceptos que tal vez únicamente tiene mi compañía, ¿verdad? Conceptos que tal vez yo llegué de otra Ah, empresa y... wow. perdón, ¿hay alguna pregunta? Okay. Conceptos que tal vez yo no conocía de una empresa, ¿verdad? Y que al llegar, qué sé yo, por ejemplo, en el área de telecomunicaciones, llegué a una empresa y yo no sabía y resulta que me hablan de nodos, de deltas, de un montón de conceptos que no he escuchado, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas es parte de comprender el negocio en el que me desarrollo. Eh, saber qué cosillas o palabras técnicas tal vez que nosotros no utilizamos en el día a día me puedo encontrar y cómo plantearlas de una forma en que sean comprensibles también para alguna persona que no las conozca, ¿verdad? Entonces es súper importante estos 4 puntos a nivel del negocio, el tipo de mercado, los clientes, las metas o KPIs, los conceptos. Ok, vamos a la parte que yo creo que quiero ser más enfático y es en la parte de elementos interactivos y ayudas visuales, que son lo que nos llevan a hacer que los reportes sean un poquito menos pesados a la vista, ¿verdad? O menos, que no sean tan cansados de consultar, que no sean tan, tan complicados a veces de leer. Y una de las cosas que tengo por acá y que les quiero comentar es por qué son importantes, cuál es la importancia de las ayudas visuales. Y dice el concepto técnico que son herramientas utilizadas para transmitir una idea más efectivamente y que es súper importante que estén adaptadas para una audiencia particular dependiendo de sus necesidades, ¿verdad? Que ahí estaríamos hablando que se basaría en lo que yo esté desarrollando, independientemente del negocio que sea, ¿verdad? Que esté adaptada a lo que yo estoy tratando de dar a entender en mi reporte o los datos que yo quiero transmitir. Hay 5 puntos súper importantes de las ayudas visuales que vamos a ver por acá. Son herramientas, la función es uno de los primeros puntos, la función es que es una herramienta eh, para aprender más efectivamente y eso lo tenemos clarísimo en general, ¿verdad? No solo a nivel de datos, sino a nivel, yo creo que de todas las cosas que hagamos normalmente cuando tenemos una imagen, un video, un audio, una seña, lo que sea que ustedes interpreten como una ayuda visual, siempre va a hacernos que entendamos
o que hagamos o que tengamos un aprendizaje más efectivo, que sea más sencillo de entender, ¿verdad? No es lo mismo ver una palabra que diga, qué sé yo, ventas y a la par, y a ver solo la palabra sola, o ver la palabra ventas con un dibujito, o con un video, o con una persona atendiendo en un mostrador, o con algo de ese tipo, ¿verdad? Algo que nos haga entender a qué se refiere el concepto. La identificación es el segundo punto súper importante, que dice que ayuda a la audiencia a usar su capacidad visual y estimular el pensamiento. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque al yo tener una imagen, entonces eso me lleva a estimular, ¿verdad? A pensar, bueno, esto ya me pone a pensar en general sobre lo que estoy viendo, sobre lo que estoy analizando, etcétera. Me hace entender qué estoy visualizando, qué quiero entender, qué quiero o qué me están interpretando con esa palabra, con esa imagen, etcétera. Herramientas. Esto es un poquito, a veces es como reiterativo, pero va en el concepto de aprendizaje. Vean que por acá dice que las herramientas o funcionan como herramientas claves para el aprendizaje y desarrollo, ya que ayudan a aumentar el interés, perdón, del usuario en el tema, ¿verdad? Entonces, vamos a lo mismo. Si yo tengo una imagen con un gráfico, o si tengo una tabla con un gráfico, o si tengo no sé, un videíto, un GIF, un icono, un emoji, lo que a ustedes se les ocurra, eso va a captar mi atención y automáticamente me va a llevar directamente a lo que estoy consultando, ¿verdad? Entonces me sirve como una herramienta de atracción, por decirlo de alguna forma, eh, como usuario, para yo enfocarme y para mantener a mi usuario final dentro de mi reporte, que no pierda la atención, tenerlo enfocado, que tenga la idea, que siempre se mantenga navegando y que todos los desarrollos que esa imagen tenga un grado ahí de continuidad, ¿verdad? Que si eso me va a llevar a otra pestaña, entonces que la imagen también, o que las imágenes tengan conceptos que se basen en lo que estoy exponiendo. El potencial, estamos hablando ahí de colores, efectos, el formato para una lectura efectiva. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante, ¿verdad? Qué sé yo, si la empresa para la que voy a desarrollar tiene un tipo de fuente específica, es muy importante que ojalá, si tenemos la opción y si la herramienta con la que estamos trabajando nos lo permite, eh, nos dé la opción de utilizar esa fuente, los colores, pero por ahí lo vamos a desglosar un poquito más. Pero siempre es súper importante eh, hacer que todo sea leído de una manera correcta, que todo sea leído de manera sencilla y sobre todo eficaz. Y las consideraciones, que es el quinto punto, es lo que hace, lo que ayuda a enfatizar un punto, ¿verdad? También ayuda a dividir la información en trozos manejables para que una audiencia los absorba, ¿verdad? Entonces, es igual, si yo tengo un reporte con una imagen en la mitad, por ejemplo, que me atrae y tengo una información súper importante al costado derecho. Hablemos de una pantalla dividida en dos con una imagen, un GIF, un video, lo que ustedes quieran, y una tabla, un gráfico, cualquier ayuda o cualquier informe visual. Eso va a hacer que yo lo absorba más sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que al yo estar en otra reunión, por ejemplo, y me hablan de, no sé, de churn de ventas, me dicen, bueno, el churn de ventas, pero tal vez en ese momento no lo recuerde por el concepto, pero recuerdo que en el reporte el churn tiene un GIF de una gráfica que se mueve, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que nos ayudan a entender mejor y a recordar, a estimular la vista, y eso nos lleva a memorizar algunas cosas con base en las imágenes que tenemos por ahí. La lectura e interpretación de los datos aquí, aquí hay que ser muy enfático, o lo que yo trato normalmente y recomiendo, y normalmente las soluciones que presento a los clientes les gusta mucho, es
que la granularidad sea correcta. Cuando hablamos de granularidad, si no conocemos el concepto, es el de ir de macro a lo micro, ¿verdad? Todo lo que se puede detallar, desglosar de, qué sé yo, una venta hasta lo que puede generar una venta, ¿verdad? Estamos hablando que una venta puede generar, bueno, genera una orden de compra o no sé, genera una instalación, genera una orden para que vayan a instalarla, genera la instalación, puede generar, qué sé yo, averías, puede generar llamadas, puede generar eh, clientes insatisfechos, puede generar una venta, qué sé yo, hablando en el tema de telecomunicaciones, una venta puede generar una desconexión a corto o largo plazo. Entonces, esa es la granularidad, ¿verdad? Ponernos a ver de cuánto podemos sacar a un concepto, eh, cuánto le podemos exprimir, por decirlo de alguna forma, a un concepto, ¿verdad? De ventas, de lo que ustedes quieran, del negocio que ustedes estén manejando. Es súper importante siempre sacar la granularidad correcta, ¿verdad? Porque yo no puedo poner al revés, ¿verdad? No puedo poner el porcentaje, qué sé yo, de desconexiones sin saber lo que vendo, o no puedo saber cuántos clientes, eh, o cuál es mi cartera de clientes, eh, no sé, activos, sin saber cuál es mi cartera de clientes en general, ¿verdad? De activos e inactivos. Todo ese tipo de cosas yo no las puedo poner inversas. Todo tiene que llevar un orden lógico y a eso nos referimos cuando hablamos de desarrollar con una granularidad correcta. Y la otra cosa que es muy importante y que me gusta mucho, normalmente estamos acostumbrados a desarrollar los reportes hacia abajo o en tamaño de hoja de carta, pero es súper importante desarrollarlo a nuestro método de lectura, ¿verdad? Nosotros normalmente, o bueno, nosotros en Costa Rica por lo menos leemos desde de la izquierda hacia la derecha. Y a nivel de comprensión, las personas entendemos, háblese en muchas cosas que tal vez nosotros no vemos. Estamos hablando desde televisión, desde, no sé, la fotografía, los reportes, todo tiene una composición, ¿verdad? Y todo lo que esté de izquierda a derecha está completamente comprobado que nosotros lo leemos mejor, que nosotros lo interpretamos mejor porque se adapta a lo que comúnmente nuestro ojo está acostumbrado, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que yo llegue y haga un reporte larguísimo hacia abajo, qué sé yo, ¿verdad? Que tenga muchos gráficas, muchos informes, unas tablas y que no sé, que sean varias hojas o tamaño carta, por decirlo de alguna forma, verlo en forma vertical, a que yo haga un reporte o que se mantenga en el tamaño de pantalla o en el que yo me tenga que desplazar hacia la derecha. Eso va a hacer que que mi interpretación como usuario sea mucho mejor, sea más sencilla, sea más eficaz, que yo lo entienda más rápido, que lo pueda interpretar de una manera más ágil y que al final lo más importante de todo es que lo pueda entender. Entonces, es siempre súper importante que desarrollemos en ese orden, o es la recomendación que les haría hoy, ¿verdad? Desarrollar de izquierda a derecha, como está acostumbrado nuestro ojo a leer y muchísimas cosas. El balance visual, eso es una de las cosas muy importantes también, ¿verdad? Cuando queremos ingresar imágenes, cuando queremos ingresar ayudas visuales, cuando queremos eh, meter cosillas ahí que tal vez no tengan o que no nos den como un dato específico, sino que es algo más para maquillar, por decirlo de alguna forma, el reporte, maquillar en el concepto de visualización, ¿verdad? De cómo se va a ver. Entonces, es súper importante no saturarlo de imágenes, ¿verdad? No es que yo voy a agarrar y voy a poner un montón de imágenes que al final van a captar tanto la atención, que ahí vamos al segundo punto, van a captar tanto la atención que yo no leo, no interpreto, no me lleva a los datos, ¿verdad? No, mi reporte no cumple con la función que debería de cumplir, que es analizar los datos, ¿verdad? Entonces, si ven, por ejemplo, acá que me gusta mucho como está planteado en esta imagen que les pongo aquí,
porque trae una gráfica sencilla, acá se viene un mapa, acá viene un gráfico de área, viene una tabla, unos tacómetros y un gráfico de barras. Entonces, si ven, también las imágenes están como en zigzag, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso hace que nuestro ojo visualmente tenga un balance, ¿verdad? Además está como un par de columnas, entonces nuestro ojo visualmente tiene un balance y, y es mejor para la lectura e interpretación, ¿verdad? Entonces, si esto un usuario lo ve y es primera vez que consulta el reporte, muy probablemente se le haga muy sencillo y es un reporte claro, ¿verdad? Que dice venta mensual, histórico de ventas, distribución de ventas, ventas promedio, facturación y pagos e indicadores de crecimiento. Textos sencillos con argumentos, con información precisa que no está cargada de datos, ¿verdad? Que al final a veces es lo que quieren ver nuestros clientes, solo la información, lo que ellos realmente necesitan y eso es lo que podemos ver en ese reporte. Y aquí volvemos un poquito a la identidad de marca, ¿verdad? Que es lo que les hablaba un poquito en las funciones de las ayudas visuales, pero acá ya vamos a enfocarnos más en la parte de la identidad de marca. ¿A qué me refiero con la identidad de marca? Bueno, si mi empresa resulta que, si yo le estoy haciendo, por poner un ejemplo, un reporte al Banco Popular, que sabemos por publicidad o por lo que sea, eh, que el Banco Popular utiliza el color naranja para sus cosas, ¿verdad? Naranja, gris y blanco, por ejemplo. Entonces yo no voy a entregarle al Banco Popular un reporte en azul o en rojo o en verde, ¿verdad? La idea sería, y lo más lógico es que yo me base en sus colores, en su tipografía, en sus logos, en todo ese tipo de cosas que nos hacen o que le van a dar ese valor agregado al reporte, al informe, ¿verdad? Porque obviamente si nosotros estamos trabajando y estamos bombardeados del mismo color, por ejemplo, bueno, no bombardeados, sino que entendemos ya por el color naranja, en el caso puntual que puse del Banco Popular, ¿verdad? Ya nosotros entendemos que la imagen viene color naranja, que trae el logo al lado izquierdo, qué sé yo, todo ese tipo de cosas nos van a hacer entender mucho mejor, ¿verdad? Entonces si yo vengo en una línea de que consulto 5 reportes y resulta que el nuevo reporte viene en rojo, probablemente me va a chocar y va a generar una molestia a mi ojo porque ya tiene una costumbre, digamos, de consultar con color naranja. Es súper importante también entender, ¿verdad? Si el reporte tiene que llevar un título, si tiene que llevar una fecha, si tiene que llevar una fecha de hoy o a un día anterior específica, ¿verdad? Va a depender también de la información que estemos brindando, pero sí es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? No es lo mismo, qué sé yo, si yo estoy haciendo un reporte de ventas y el reporte de ventas se actualizó hoy a las 8 de la mañana, el usuario debería entender que ese reporte de ventas es el cierre del día anterior, ¿verdad? Entonces yo de alguna forma se lo tengo que determinar a él, ¿verdad? Con una fecha o con un título que diga informe de ventas actualizado al día, ¿verdad? Y que diga la fecha de ayer. Es súper importante tener ese tipo de detalles que al final van a hacer que el reporte tenga una lectura correcta y que no confunda al final a los usuarios. Los logos, ¿verdad? Hay gente que utiliza a nivel de marca unos logos específicos, a nivel de reporte que utilizan otros logos, qué sé yo, por ejemplo, si hay empresas que cuando están de aniversario hacen un cambio en su logo, etcétera. Todo ese tipo de cosas tenemos que tomarlas en cuenta y consultar, ¿verdad? Que es uno de los trabajos que teníamos que haber hecho al principio, al inicio del desarrollo del reporte, cuando hacemos las preguntas de negocio, cuando investigamos a nuestro cliente, cuando hacemos requerimientos y prototipamos, todo ese tipo de cosas, es lo que al final nos va a generar un reporte o una visualización, una solución, como le quieran llamar, que va a ser precisa, que va a satisfacer las necesidades de los usuarios y que de alguna u otra forma va a hacer que se mantenga dentro de la línea de la compañía, ¿verdad? Entonces, es súper, súper importante siempre tener clarísimo la identidad, los colores, los logos, las ayudas visuales que también ellos pueden utilizar
qué sé yo, si una empresa trabaja en reportes con accesibilidad, ¿verdad? Que es una de las cosas que ahorita se trabaja muchísimo. Todo eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Si hay que desarrollar un reporte con accesibilidad, hablemos con accesibilidad, ¿verdad? De que, por ejemplo, en este dashboard que tenemos acá, yo tengo que agregarle la opción de que un tooltip me haga un zoom, ¿verdad? Exagerado, o que me ponga la letra muchísimo más grande al yo desplazar el cursor sobre un título, porque tengo personas con discapacidades visuales no graves, pero que necesitan una ayuda visual más grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de conceptos tenemos que tenerlos clarísimos. Eh, y sobre todo en el tema de accesibilidad, que es una de las cosas que se está pidiendo muchísimo actualmente en tecnología en general, ¿verdad? En desarrollo web, en visualizaciones, en herramientas, aplicativos, etcétera. Entonces, es súper importante tener eso, no saturar reportes, muy, muy importante, ¿verdad? Hay gente, no sé, me ha tocado ver dashboards porque tienen, no sé, 4 líneas de 4 gráficos seguidos, ¿verdad? Así, pero no sé, como que no caben, ¿verdad? Que apenas los cerraron ahí, les hicieron de tamaño apenas para que entrara todo en una sola hoja y al final eso no es, además de que no es estético, no se ve centrado, digamos, o no se ve bien específico a nivel del reporte, no nos genera ese valor agregado, ¿verdad? Yo creo que es mejor en el caso, si tenemos que presentar 20 gráficos, no los vamos a meter todos en una visualización, mejor tratamos de encontrar cómo los podemos desglosar en 4 pestañas, ¿verdad? Y sacando que la primera pestaña sea, no sé, ventas, después la otra pestaña sea instalaciones, la otra pestaña sea desconexiones, etcétera, pero no saturemos los reportes, no pongamos solo gráficos y que al final, al tener tantos gráficos, así como tan pegados, tan pequeñitos también, va a hacer que no entendamos primero los datos, que me confunda si estoy viendo este gráfico y algo me distrajo, moví la vista, ya va a hacer que pierda por completo la forma y la interpretación de ese reporte. Entonces, es súper importante que lo tengamos muy, muy claro a nivel del desarrollo. Y una de las cosas que yo recomiendo o que normalmente trato de hacer es tomar de estas fuentes de acá que les voy a mostrar estas fuentes acá específicamente y es que tratemos de ingresar iconos, ¿verdad? Lo que les he venido diciendo durante esta charla es agregar, por qué sé yo, si estamos hablando de crecimiento, iconos como de este tipo, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero dar acá son 3 de las páginas que normalmente yo utilizo para este tipo de cosas eh, al desarrollar un reporte, ¿verdad? Una de esas es flaticon.com, que Flaticon específicamente tiene iconos de lo que ustedes se quieran imaginar, ¿verdad? Lo pueden poner en general, pueden poner, no sé, ahí puse ventas, pero pueden encontrar de lo que ustedes quieran, de ventas, de servicio al cliente, si estamos hablando de un call center, eh, iconos no sé, de un agente en un call center, de todo lo que ustedes quieran imaginar lo pueden encontrar acá. Y una de las cosas interesantes de Flat Icon es que las imágenes las podemos descargar tanto en PNG o si sabemos utilizar herramientas de diseño como Illustrator, por ejemplo, podemos incluso cambiar, si bajamos el vector, descargamos el vector y podemos cambiarlo con el color, ¿verdad? de la empresa, por ejemplo, de la compañía para la que estamos trabajando. Entonces es súper importante. A mí me gusta muchísimo agregar esto, sobre todo en encabezados. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo más o menos de cómo yo agrego los iconos de Flat Icon en botones sobre todo o en palabras cuando estamos hablando de presupuesto, qué sé yo, si yo estoy hablando de presupuesto en un informe, y entonces
pongamos, no sé, a la par de la palabra presupuesto o a la par del monto del presupuesto, pongamos una imagen o un icono de estos con unas monedas, ¿verdad? Eso ya va a hacer que mi lectura sea más sencilla, que yo interprete mucho más fácil. Otra de las fuentes u otra de las páginas que les recomendaría, ¿verdad? A nivel de reportes, es todas estas páginas que les estoy diciendo son gratuitas para descargar, ¿verdad? Hay más eh, a nivel general que son pagas también, incluso estas también tienen una parte premium en la que pueden descargar más imágenes, pero con las que les estoy diciendo, con solo un registro de un correo, ustedes pueden descargar hasta 10, 15 imágenes diarias. FreePic es otra de las páginas que yo recomiendo como para descargar imágenes bastante limpias, bastante conceptualizadas y muy basadas en lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ven acá, yo puse Customer Service y automáticamente me genera fotos, ¿verdad? Que son como, podríamos decirlo, de stock para un reporte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría imaginarme que esta chica, en esta imagen, por ejemplo, esto puede estar en un reporte y que esto que está mostrando acá yo le puedo poner, por qué sé yo, un porcentaje, ¿verdad? Hablemos de un porcentaje general o un porcentaje de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de visualizaciones o de ideas es las que nosotros deberíamos desarrollar al pensar en el reporte viendo estas imágenes, ¿verdad? Entonces, no sé si a mí personalmente me parece que se vería bien un reporte en el que yo tenga y les diga, bueno, estos son, hablando de un call center, por ejemplo, entonces estos son mis indicadores generales del call center. Entonces pongo esta imagen y resulta que aquí arriba de la imagen pongo los KPIs o el cumplimiento, la cantidad de llamadas que ingresaron, las contestadas, las perdidas, etcétera. Y va a cambiar el concepto del reporte, ¿verdad? A veces tenemos muy en nuestra mente que los reportes tienen que ser tal cual los vemos, con gráficos, con tablas, y no nos lleva la mente a ver reportes con este ejemplo que les estoy planteando, ¿verdad? Entonces, esto perfectamente podría ser una pestaña o una hoja de un reporte que en Power BI, por ejemplo, ponemos esta imagen de fondo y ponemos 4 conceptos acá, o incluso una gráfica de cumplimiento, ¿verdad? Si al final es un porcentaje general, podemos poner aquí un tacómetro, una gráfica de cumplimiento, un pastel, una gráfica de barras, etcétera, ¿verdad? Entonces es súper, súper importante, y también tenemos que empezar como a abrir nuestra mente en cuanto a visualización, no solo pensar en reportes cuadrados, sin imágenes, sin líneas, sino que hay que empezar a ver más allá y tratar de implementar estas cosas en nuestros reportes. Además de que una vez que nuestros clientes o usuarios lo consulten, probablemente les vayan a decir que qué bonito reporte, que qué diferente, todo ese tipo de cosas pueden empezar a conceptualizarlo ustedes en su desarrollo, ¿verdad? Entonces es súper importante que tengan como esa mentalidad de no cerrarse a lo tradicional a nivel de reportes. A mí eso personalmente me ha ayudado muchísimo, y la experiencia que tengo en varias áreas me ha demostrado que definitivamente romper ese paradigma, por decirlo de alguna forma, a nivel de reportes es súper importante, y hace uno que la empresa o el usuario sobresalga cuando presenta su reporte, y personalmente también es un valor agregado y que ayuda al desempeño, digamos, o al concepto del desarrollo de sus visualizaciones. Entonces es un consejo que les dejo por ahí también de abrir un poquito más la mente a nivel de reportes, de dejar un poquito lo tradicional y empezar a meter un poquito más de juegos, de imágenes, de GIF, de cosillas que al final pueden hacer que ese reporte o esa solución o esa idea quede concretada de una forma más bonita, más interactiva y más dinámica. Por último, también
Giphy, ¿verdad? Esta es una página que conocemos, es un poquito menos informal, menos formal, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Si yo pongo sales, ven que me salen algunas cosas no tan enfocadas al negocio, pero también, qué sé yo, si estamos hablando a nivel de un reporte interno y yo conozco a mi cliente y sé que probablemente si yo le pongo, no sé, una imagen de los Simpsons, un GIF de los Simpsons y sé que no le van a molestar, eso puede variar, hacer que mi reporte sea más dinámico, que lo recuerden de una mejor forma, que recuerden que el concepto, por ejemplo, es lo que les decía ahora, ¿verdad? Si no es lo mismo que yo ponga solo un gráfico a que ponga el gráfico acompañado de una imagen y esa imagen me haga recordar el concepto o los datos que estaban en esa filmina o en esa parte del reporte. Entonces, hay muchísimas páginas más, ¿verdad? Pero estas son las que yo normalmente utilizo y recomiendo. Está Adobe Stock, están muchísimas, o incluso Google, ¿verdad? Podemos poner lo que sea. Sí, siempre a nivel de visualización recomendaría que sean en PNG o imágenes sin fondo, ¿verdad? Para que no alteren el color, o que si yo tengo, qué sé yo, un fondo color amarillo, volvamos al ejemplo del Banco Popular, ¿verdad? Si yo estoy haciendo un encabezado en naranja y resulta que descargué un icono y ese icono no viene eh, o viene con un fondo, entonces me va a quedar la franja naranja con un cuadrito blanco y el icono. Y entonces ya eso hace que la imagen se vea un poquito mal, ¿verdad? Entonces siempre tratar de buscar imágenes sin fondo que normalmente o que hagan que el reporte se vea limpio, que se vea claro y que se vea ordenado sobre todo. Entonces esas son como tres de las páginas que yo les recomendaría utilizar. Y acá algunos ejemplos de lo que lo que les quería decir, ¿verdad? Lo que les quería mostrar es que no es lo mismo, por ejemplo, bueno, aquí es ya ahorita vamos a ver este reporte ya de forma dinámica, pero lo que quiero que vean es la diferencia de mostrar, por ejemplo, un reporte con identidad de marca a un reporte sin identidad de marca, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta portada de un reporte de Consulting Group que tiene su logo, que tiene su avatar, ¿verdad? Que es el avatar de la empresa. Y acá tiene tres ítems. Ah, que no es lo mismo, o sea, probablemente se vea bien, pero no le da ese valor agregado al reporte, eh, como poner esta parte, ¿verdad? Entonces acá dice Consulting Group, e incluso fuera aún más sencillo si yo no utilizara, ¿verdad? Por ejemplo, estas imágenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos tres iconos yo los tomé de Flat Icon y los puse acá en estos botones, ¿verdad? Entonces, vean la diferencia, por ejemplo, de utilizar el concepto de marca de una empresa, de sus colores, de sus logos, a nada más poner una letra y ponerlo en los botones. Otro ejemplo es lo que les decía, es una tendencia, es algo que utilizamos todos los días, los famosos emojis, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, cómo se puede aplicar los emojis a esto es un reporte, digamos, o un informe de una encuesta de satisfacción de clientes de un call center, ¿verdad? Entonces vean cómo lo podemos aplicar nosotros a cosas que cotidianamente utilizamos y que puede que hagan la consulta más sencilla, ¿verdad? Entonces, esto es un reporte en Excel, el que vimos anteriormente es en Power BI y ahorita les voy a mostrar uno en Tableau también para que vean más o menos cómo puede uno mostrar esas visualizaciones. Otra de las cosas que quiero que vean acá es la lectura, que es lo que les hablaba, se desarrolla de izquierda a derecha, las preguntas, después viene como los aspectos generales o las respuestas a nivel general y el concepto final, que es si son promotores o detractores, ¿verdad? Esto es un Net Promoter Score o una encuesta. Entonces vean, el simple hecho de utilizar cosas tan comunes como estas, ¿verdad? Que nosotros vemos todos los días en nuestro teléfono, emojis, les puedo asegurar que van a cambiar el concepto del reporte que ustedes van a consultar o que van a entregar, ¿verdad? Entonces no sé si hasta hoy ustedes se imaginaban, por ejemplo, un reporte con emojis como estos, ¿verdad?
Veamos aquí, bueno, buen servicio, el famoso dedito hacia arriba de like, el mal servicio, el famoso dedito hacia abajo de no me gusta, esto basándonos en Facebook, por ejemplo, y nos responde, aquí lo tengo en general, ¿verdad? Para el emoji con la boca cerrada. Resuelve, ¿verdad? En este caso, resuelve una carita feliz, no resuelve una carita molesta, recomienda el emoji levantando la mano de que sí lo recomienda, y no recomienda una persona con un emoji un poquito decepcionada, ¿verdad? Y al final, promotores, bueno, promotores que sí, ahí los representamos con una mano que comúnmente lo tenemos como que está bien, satisfecho, ok, lo que sea. Y detractores con una carilla ahí que como que no quede contento con el asunto. Entonces, vean cómo podemos integrar cosas tan cotidianas como las que vemos todos los días, y estoy seguro que cada uno de los que está acá manda un emoji al menos al día en su WhatsApp, o un sticker, o lo que ustedes más utilicen. Vean cómo los podemos integrar en un reporte sin que pierda formalidad y que nos muestre un concepto eh, importante. Y yéndonos a extremos, esto que ustedes ven acá es un dashboard de, de las canciones escritas por álbum de los Beatles. Ya ahorita se los voy a mostrar de forma dinámica, pero vean hasta dónde podemos llevar la imaginación. Esto es un dashboard, ¿verdad? Esto es un reporte que me dice ahí, por digamos, las canciones escritas. Aquí ya van a ver, por ejemplo, cuando les muestre cuántas escribió cada uno de los integrantes de los Beatles, etcétera, si les escribieron dos o uno, pero vean hasta dónde podemos llevar un reporte, ¿verdad? Y esto, imagínense y hacer un informe con una visualización como esta, ¿verdad? Entonces, es súper importante que veamos y que vayamos más allá, reitero ahí tal vez, que vayamos más allá de lo común en cuanto a visualizaciones. Aquí les muestro ya de forma dinámica, digamos, este reporte que les mostraba ahora en la imagen. Este es un reporte que cada uno de estos botones me lleva a pestañas distintas, ¿verdad? Entonces, vean que por ejemplo acá está el avatar de la compañía, está el logo. Esto es súper importante, las ayudas, que es lo que les decía ahora, ¿verdad? Un tooltip en este caso, que al yo posicionarme sobre el botón informe de facturación, dice clic aquí para ver el informe de la facturación, clic aquí para ver el informe de productividad, clic aquí para ver el informe de turnos. Todo ese tipo de ayudas, si no las, normalmente no las ponemos, es una muy buena práctica, ¿verdad? Que a veces nosotros, no sé, por el trajín del día a día o por todo lo que estamos haciendo, tal vez no leemos, o porque estamos o vamos a sacar una información que nos surge, ¿verdad? Tal vez no leemos. Entonces, tooltips o ventanas como estas nos ayudan mucho a que la información sea más clara y sea más fácil de interpretar por parte de los usuarios. Esto es en Power BI. Este otro reporte, por ejemplo, es en Tableau, ¿verdad? Es el que les mostraba ahorita de los Beatles. Entonces vean que, por ejemplo, acá, esto tiene igual unos tooltips acá de la información que trae el reporte. Vean que trae, por ejemplo, la portada del disco, la fecha de lanzamiento, etcétera. El nombre de la canción, una línea de tiempo. Acá lo que les decía, por ejemplo, acá, yo aquí puedo, al desplegar esta, o al encender este botoncillo, ¿verdad? Por acá, entonces me dice cuántas canciones escribió John Lennon, etcétera, ¿verdad? Vean lo interesante que puede llegar a ser un reporte, y con imágenes y visualizaciones que normalmente no nos imaginaríamos a nivel de un reporte o un dashboard. Entonces vean que aquí, conforme yo voy pasando el cursor sobre cada una de las imágenes, aquí me dice que son 63 canciones de John Lennon. Aquí dice que entre John Lennon y Paul McCartney escribieron 24 canciones, 10 de esas en un top 50 a nivel mundial. Entonces vean toda la información que podemos tener en un reporte, y hasta el punto de visualización que podemos llevar
nuestra data, nuestra información, nuestros informes. Entonces es súper importante y reitero nuevamente en el hecho de que, de que no es un reporte como tal, sino si los que estamos acá en un mayor porcentaje se dedican a la visualización de datos, es súper importante que abramos un poquito la mente en cuanto a reportería para irnos un poquito quitando el concepto, ¿verdad? Estamos de acuerdo y estamos clarísimos de que hay requerimientos que no podemos cambiar, pero cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, tratemos de hacer este tipo de cosas que hagan la diferencia, que muestren datos interactivos, dinámicos, que al final eso es lo que les quería mostrar, todo lo que se puede hacer con el proceso, todo el proceso que vimos durante esta presentación, al final me puede llevar a presentar un informe como este, un informe como este, o incluso un informe como este, ¿verdad? En el caso, digamos, de que no tengamos herramientas visuales. Hay compañías hasta la fecha que siguen teniendo sus reportes en Excel. No está mal, ¿verdad? Pero, o sea, si bien tenemos herramientas mucho más robustas que Excel a nivel, digamos, sobre todo en la parte de actualización y demás, porque Excel es una herramienta súper robusta, pero a nivel de visualizaciones tenemos herramientas mucho más ágiles, mucho más sencillas, mucho más claras. Pero vean que todo ese proceso que vimos durante esta presentación al final nos lleva a tener conceptos claros, ¿verdad? A tener información precisa, ¿verdad? Información que al final no estoy mostrando tantísimo de más, que al final lo que puedo hacer es confundir a mi cliente o a un usuario, sino que les estoy dando la información que necesitan, clara, de una forma interactiva, dinámica, que lleva mi ojo a entender de una forma más sencilla, ¿verdad? Si veo aquí, por ejemplo, es muy probablemente que consultando este reporte yo incluso podría haber eliminado el buen servicio, el mal servicio, el no responde y dejar únicamente las imágenes y se va a entender perfectamente, ¿verdad? Igual acá, resuelve, no responde, se va a entender perfectamente si yo elimino esas imágenes, ¿verdad? Perdón, esos encabezados y que únicamente quede con esas imágenes. Y igual acá al final, con estos famosos emojis de la chica un poquito como decepcionada, con la chica feliz, recomendando, y con el emoji de la carita con la boca cerrada. No sé si hay preguntas de mi parte, digamos, en general la presentación. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos visto a nivel de la charla. Eric, creo que alguien levantó la mano. Okay. Si gusta, Eduardo puede abrir el micrófono para hacer la consulta. No, es solamente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. No, Sí, la claro. verdad es que es muy excelente lo que aquí el compañero está aportando. Veo que sí se pueden hacer muchas cosas con lo que son los dashboards y los reportes. Al mismo tiempo, hay empresas que cuestan, pues, en este caso, que entiendan esos conceptos y que les guste a veces trabajar en el formalismo y en esa parte de tablas y todo eso. Pero realmente solamente quería dar más que todo un aporte con respecto a eso. Eh, el innovar, el ir a esos conceptos más cotidianos, eso nos llevan a desmenuzar un poco más la información y la verdad está muy excelente, me gusta mucho y solo quiero felicitar al exponente, en este caso al compañero y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Definitivamente sí, y yo creo que sobre todo en la parte de tecnología, lo menciona muy bien Eduardo ahí, tenemos que innovar, ¿verdad? Y no nos podemos quedar en los conceptos, si bien estamos claros que en ocasiones estamos encerrados en formalidad, pero también tal vez estamos encerrados porque nadie se atrevió a mostrar las visualizaciones de esta forma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es súper importante cuando
cuando tenemos estas ideas, presentarla. O sea, al final yo creo que si tenemos por ahí un chance o si tenemos solo el tiempo para desarrollar la visualización como mi empresa quiere y la quiere súper específica, pues la hacemos dentro de nuestro tiempo de trabajo. E incluso si queremos ser proactivos, si queremos mostrar dos soluciones y para no consumir mi tiempo productivo o mis horas laborales, pues por primera vez o un par de veces, bueno, puedo tomar una hora un sábado o luego de mi trabajo para desarrollar un prototipo, aunque sea de algo como así o de algo como así, ¿verdad? De esta imagen, que al final nos haga salir de lo común y resulta que al final probablemente yo lo muestre y queden encantados y más bien, a mí me pasó personalmente en una empresa en la que trabajé que los reportes estaban igual, o sea, reportes en Excel y archivos ahí sencillos, que eran lo mismo, era lo común, y bueno, llegué, hice una propuesta como las que acaban de ver, dinámicas, con iconos, con emojis, con GIF, y resulta que fui el malo de la película para algunos porque los hicieron cambiar toda la estructura de sus reportes, ¿verdad? Pero al final los enviaron a estandarizar y utilizar las mismas letras, los mismos colores. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió, ¿verdad? Y tal vez a veces eso es lo que hace falta, que alguien se atreva a que saque esas cosas distintas a nivel de la compañía para que una gerencia, una dirección, y es completamente comprensible, ¿verdad? Que una dirección, una gerencia siempre esté más enfocado en ver los datos y no cómo visualizarlos, pero si nosotros les damos la idea de cómo mostrárselos, de cómo verlos de una forma más dinámica y cómo presentarlos de una forma dinámica, por ejemplo, en una junta directiva, estamos seguros de que en alguno de esos intentos puede que logremos que sea el estándar de la empresa y que cambiemos un poquito ese paradigma de los reportes. No sé si Exacto. hay otra consulta. Creo que no. Creo que ahí está, ahí estamos bien. No, no veo más consultas en el chat. Ok. Bueno, de mi parte eso sería. Aquí está mi contacto, igual. Si, a mí me gusta muchísimo el tema de ayudar, de enseñar, de compartir con más gente que se dedica a este tipo de cosas. Y si en algo les puedo ayudar, ahí está mi contacto, mi correo, mi número telefónico y con muchísimo gusto podemos conversar, podemos compartir ideas, podemos compartir experiencia y demás para, pues para lograr eso, ¿verdad? Que al final logremos o que podamos mostrar diferentes conceptos, diferentes imágenes y visualizaciones de una forma más ágil, más interactiva y menos cansada a la vista, ¿verdad? Que al final es lo que yo busco con mis reportes y lo que hoy les quería transmitir en esta presentación. Así que si no hay más consultas, de mi parte es todo y muchísimas gracias de verdad por sacar el tiempo para unirse a esta sesión y como les digo, ahí cualquier consulta estamos para servirles. Y muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Eric. Y a todos los participantes por acá les comparto los próximos eventos que vamos a tener durante esta semana. Mañana martes vamos a webinars sobre gestión del talento humano, SQL, metodologías ágiles y seguridad de Microsoft. El miércoles también vamos a tener infraestructura convergente para redes empresariales y temas de McAfee. Y para el jueves tenemos transformación digital en el área financiera, nuevas funcionalidades de Microsoft Teams, ergonomía en el trabajo en casa, Power Apps, SharePoint. Y para el viernes, ya para cerrar, tenemos experiencias accesibles, Management 3.0, McAfee y unos temitas de Azure. Entonces, bueno, los invito a que se registren en estos eventos. Por acá en el chat les voy a compartir el enlace de acceso para que se puedan registrar. Y también les voy a compartir una pequeña encuesta que pueden llenar para participar en las rifas que vamos a tener al final de la semana.
Entonces, eso nos ayuda a nosotros y también queremos agradecerles por haber estado acá compartiendo con nosotros. Cualquier consulta, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas Muchas tardes. gracias. Muchas gracias, Buenas tardes. Eric.